Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Ya? Buenas noches, Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. sí. ¿Cómo están, chicos? Bueno, vamos a seguir la clase teórica de lesiones del seno maxilar. Ahora vamos a hablar de lesiones producidas por piezas dentarias. Recuerden que cuando hablábamos de la relación del piso del seno maxilar, tenemos la relación con las piezas dentarias. Entonces, esa relación es mayor en el segundo molar, luego lo sigue el primer molar, luego le sigue el segundo premolar, luego lo sigue el tercero premolar y luego lo sigue el primer premolar y el canino, en los senos muy amplios. Esa es la frecuencia con la cual se relacionan las piezas dentarias con el piso del seno maxilar. Si uno mira por dentro el piso del seno maxilar desde el punto de vista topográfico, se ven como unas elevaciones que corresponden a las cúpulas de las raíces de las piezas dentarias. Esas cúpulas son láminas cribosas que normalmente tienen un número de perforaciones por el cual discurren todos los vasos, no solo del paquete nervioso, sino también vascular. Entonces, esa es la forma en que se relacionan las piezas dentarias con el piso del seno. Bien, ¿cómo pueden ser esas lesiones que se establecen en el seno maxilar? Ya habíamos hablado al principio cuando hablamos de introducción que pueden ser lesiones de contigüidad por infecciones de piezas dentarias, eh, o bien por lesiones de las fosas nasales, órbita o vía hematógena, que era lo que me había preguntado un alumno, cuáles podían ser las vías de contaminación de los senos maxilares para producirse la sinusitis aguda y crónica. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Y el otro paquete, y en este caso las piezas dentarias, en lesiones por contigüidad, pueden producirse por lesiones infecciosas del periápice dentario que las bacterias pasan a través del tejido óseo, si es que no está reabsorbido, de la mucosa del seno maxilar e infectan el seno. O sea, lo que traspasa esa barrera son las bacterias. Y el otro tipo de lesiones son las lesiones por continuidad, que son las que hay un estrecho contacto, un contacto directo entre la raíz de la pieza dentaria y el seno maxilar. O sea, ya hay una invasión de la luz del seno. Entonces, podemos decir que las lesiones por continuidad son aquellas que invaden a través de la luz del seno por invasión directa, como pueden ser la penetración de raíces en seno maxilar, o la penetración de piezas dentarias, o la penetración de implantes u objetos extraños dentro del seno maxilar. Dentro de las lesiones por continuidad tenemos la fracción simple, que la fracción simple es la rotura del piso y de la membrana del seno maxilar, la penetración de una o varias raíces o de la pieza dentaria entera o de un implante o de un cuerpo extraño, y la comunicación o fístula bucosinusal, que representa un 12,20%. Entonces, el mayor porcentaje es la fracción simple, que esto puede dar por acción de penetración o de tracción. En el caso de las piezas dentarias multiradiculares, cuando atrapan el tejido óseo, ustedes traccionan la maniobra de abulsión, puede arrastrar ese piso, puede arrastrar la mucosa del seno y producir una rotura. Y eso es lo que puede producir una fracción simple sin que haya penetración. O puede también deberse a una penetración o de varias raíces o de la pieza dentaria entera, que se dan un porcentaje de 16 a 27,5. Y la comunicación o fístula, que es la evolución de esa comunicación, de esa penetración de la raíz o de la fracción, que cuando pasa 15 días de haber roto la membrana y no se cicatriza el continente alveolo-dentario, se epiteliza ese trayecto. Cuando se epiteliza ese trayecto de comunicación, de lo que era en un principio la fracción, se transforma en una comunicación. Y cuando a través de esa comunicación hay algún pasaje de líquido, de muco purulento o mucoso,
se dice que es una fístula bucosinusal. O sea, la efracción no tratada o maltratada puede transformarse en una comunicación a partir de los 15 días porque se epiteliza el trayecto y cuando a través de ese trayecto epitelizado, que es la comunicación, eh, hay tránsito de contenido líquido o semilíquido, que puede ser mucus, que puede ser contenido mucopurulento, mucosanguinolento, se dice que estamos en presencia de una fístula bucosinusal. La siguiente, Jorge. Bien. Entonces habíamos hablado que el piso del seno maxilar es una canaleta de 3 a 6 centímetros de longitud, corre en sentido antero-posterior medial externo y de 2 a 2,5 centímetros de ancho. Recuerden que nosotros lo tomamos como una confluencia de la pared antero-externa y postero-externa. Está en relación con caninos premolares y molares. Entonces, afecta el primer molar, segundo molar, tercer molar, segundo premolar y primer premolar en este porcentaje. O sea, el que mayor, en el número de afecciones, el que mayor produce afecciones del seno maxilar son los primeros molares. No porque tenga el contacto más estrecho, porque habíamos hablado que el segundo molar es el que tiene el contacto más estrecho, por la verticalidad de sus raíces. Pero el primer molar es la primer pieza dentaria que aparece en boca y la que sufre mayor invasión de procesos de caries. Entonces es la que normalmente en aquellos pacientes que no tienen un control de la salud bucodental son los primeros y los que más afectan este tipo de patología en el seno maxilar. Luego le siguen el segundo molar en un 30%, luego lo sigue el tercer molar en un 12%, luego lo sigue el premolar en un 10%, el segundo, y luego el primer premolar en 10%. Y esto se debe, como les había dicho al principio, porque son las piezas que mayormente van a cirugía, en este caso extracciones de pieza dentaria. La siguiente, Jorge. Bueno, entonces, como habíamos dicho, la fracción simple es la ruptura de la mucosa y el piso del seno maxilar y se puede romper por compresión, compresión en el caso de los forces, cuando se utilizan forces en raíces biseladas. Es un plano triangular, ustedes comprimen con el force y se va a desplazar hacia arriba el resto radicular. Entonces se denomina compresión porque ustedes al comprimir los bocados del force impulsan la raíz. Por impulsión, en el caso de que, por ejemplo, con un elevador, ustedes tengan un resto radicular y en vez de ubicar el elevador en el ligamento periodontal entre el tejido óseo y la raíz, lo coloquen directamente sobre el resto radicular y lo compriman, lo impulsan hacia el seno maxilar. O bien por raspado, en el caso de que tengan el alveolo con una cureta. Normalmente decimos que tenemos que raspar en lateralidad cuando tenemos un proceso apical. Bueno, podemos hacer una tracción importante hacia el ápice y comunicar el alveolo con la luz del seno maxilar. Esos son los tres procesos, los tres mecanismos por los cuales se puede establecer una fracción simple: por compresión, por impulsión y por raspado. La siguiente, Jorge. La comunicación es la fracción que pasa 10 a 15 días y se epitaliza el trayecto, como les había dicho. Esto causa, ¿por qué se produce la comunicación? En el caso de fracciones muy grandes, por ejemplo, que haya una patología quística que ya tiene reabsorbida el piso del seno y que involucra no solo el primero, sino el segundo molar también, y que se establezca la fracción. Entonces es una fracción muy grande y si no se trata bien, normalmente se establece un trayecto que se epiteliza y conforma la comunicación. Fracciones no tratadas, fracciones maltratadas, la anterior, por favor, y seno enfermo. O sea, una de las condiciones para que ustedes puedan hacer el tratamiento de una efracción o de una comunicación o de una fístula es que el seno esté sano. Si el seno está enfermo, por más que ustedes hagan la técnica quirúrgica del cerrar una efracción, una comunicación o una fístula, no va
a curar, ¿estamos? El tratamiento no va a servir. Se va a volver a realizar esa difracción, se va a transformar en una comunicación y esa comunicación se va a transformar en una fístula. Entonces, condición número 1 para realizar el tratamiento de una efracción, comunicación o fístula es que el seno esté sano. Y si no está sano, hay que tratar el seno y la comunicación en el mismo acto quirúrgico. La siguiente. Bueno, la fístula, después de meses o años, cuando se produce el pasaje de secreción serosa o mucopurulenta o mucosa, que es causada por una comunicación de larga data, se infecta normalmente, que puede ser a los 3 meses, antes o después, dependiendo de la noxa y dependiendo del estado de salud o de discrasia del individuo. Infecciones que ya están instaladas previamente, porque puede ser que la comunicación se haya establecido posteriormente ya en un seno infectado, por el pasaje de alimento a través de ese trayecto de comunicación entre la cavidad bucal y el seno. Hemos llegado a sacar hasta caroza de aceituna, para que ustedes se den una idea, dentro del seno maxilar. Y presencia de cuerpos extraños que pueden ser raíces, implantes o algún otro elemento metálico que puede introducirse dentro del seno maxilar, ya sea por acción en un tratamiento odontológico o bien, por ejemplo, puede ser una herida de bala, algún residuo de fragmento de alguna bala, o de algún perdigón que queda alojado dentro del seno maxilar, que entra contaminado y puede producir una lesión. La siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una efracción simple al momento de una extracción? Muchas veces hacemos una extracción y al hacer el curetaje, la cureta es como que no tiene tope y presumimos que puede haber una fractura del piso del seno o una fractura de la mucosa del seno maxilar. Entonces, para esto hay una prueba que se llama prueba de Valsalva, donde le pedimos al paciente que realice una inspiración forzada, luego le tapamos la narina, y le pedimos que exhale justamente por la nariz, con la boca abierta. De manera que cuando el paciente exhala, si hay una comunicación, una efracción, una comunicación o una fístula, se va a escuchar un chirrido si la comunicación es pequeña, un pasaje de aire si la comunicación es amplia, y también puede observarse, si hay sangrado o colección, un burbujeo en el alveolo. Esos son los síntomas, los signos clínicos que ustedes van a observar al momento de realizar esta prueba de presión negativa, que se llama prueba de Valsalva. Bueno, ¿cuáles son los factores predisponentes para la efracción? Es decir, antes de producirse la efracción, siempre en el diagnóstico y la planificación, como hablamos en cualquier técnica quirúrgica, tenemos algunos factores que podemos advertir antes de realizar la exodoncia y tomar las prevenciones necesarias como para que, si hay factores predisponentes, la efracción no se establezca en la maniobra de abulsión. Los senos maxilares grandes, porque van a tener mayor relación con las piezas dentarias. Los senos muy neumatizados, sobre todo en aquellos senos maxilares donde hay extracciones de dientes vecinos, quedan pocas piezas dentarias y el seno no solo se aproxima a la parte apical, sino también en las paredes mesial, distal, vestibular y palatina de la raíz. En raíces muy largas, porque a la inversa va a tener una mayor relación por parte de la raíz de la pieza dentaria con el seno maxilar. En piezas dentarias con destrucciones severas, ¿por qué? Porque aumenta la complejidad de la maniobra de la exodoncia. En dientes a los que se le realizó endodoncia, ¿por qué? Porque los dientes tratados endodónticamente, ustedes saben que pierde su resistencia, es decir, pierde la elasticidad de los elementos dentarios vitales, como por ejemplo la dentina, y se torna más quebradizo. Y esto puede generar alguna dificultad de fractura y no solo en el uso de los forces, sino también de los elevadores. Por lo tanto, hay mayor riesgo de producir una impulsión de una raíz a seno o una fractura apical y una efracción posteriormente.
Pisos dehiscentes por lesiones odontogénicas, apicales, abscesos o quistes, cuando está debilitado el piso del seno maxilar por cualquier lesión apical y ustedes realizan la exodoncia y al eliminar por curetaje sin una medida de precaución la cureta, produce una iatrogenia, una invasión de ese piso de seno que puede estar reabsorbida ya la parte ósea y desgarran exclusivamente la mucosa del seno maxilar. Extracciones prematuras, ¿por qué? Porque están totalmente consolidadas las estructuras en la relación alveolo dentario, del elemento alveolo dentario, por lo tanto el hueso está totalmente conformado, las raíces también, y hay una relación de alarcada que muchas veces dificulta inclusive el contacto, el punto de contacto estrecho de las piezas dentarias, que dificulta las movilidades de la exodoncia que ustedes realicen con un forceps o con un elevador. Entonces hay mayor riesgo de producir una invasión del seno maxilar o bien un arrastre por tracción del tejido óseo y una ruptura de la mucosa del seno. Y en el caso de los huesos hipercalcificados, ¿qué significa? Cuando ustedes encuentran piezas dentarias donde el hueso maxilar tiene mayor densidad, o tiene alguna patología orgánica el paciente que aumenta la calcificación de los tejidos. En estos casos puede producirse una efracción o una penetración de raíz en seno. Estos son los factores que predisponen, pero a su vez hay factores que determinan que ese procedimiento, que ese proceso de fracción o de penetración del raíz en seno se establezca. Entonces, el primero es el uso indiscriminado de forceps, es decir, cuando utilizamos el forceps sin respetar las premisas de la exodoncia traumática. Entonces, sin respetar los pasos del uso del forceps, sin ubicar el forceps correctamente, utilizando forceps en el caso de dientes que tengan raíces biseladas, o sea, una serie de cuestiones que normalmente ustedes no deberían hacer y en este caso lo hacen y por lo tanto están determinando que se produzca una iatrogenia como agente predisponente. Discriminado de elevadores, como hablaba hoy, normalmente cuando se utilizan los elevadores donde el punto de aplicación no es el correcto, pueden producir una impulsión de la raíz maxilar o bien una perforación con el elevador del tejido óseo y de la mucosa del seno. Uso indiscriminado de curetas, generalmente cuando haya una reabsorción del piso por alguna lesión apical importante, y se produce la invasión o la iatrogenia por medio de la cureta de uso indiscriminado. En el caso de raíces biseladas, como hablábamos hoy, cuando se comprime el force y se impulsa la raíz, o bien dilaceradas, generalmente en raíces que tienen dilaceraciones importantes y en las maniobras abulsientes puede llegar a penetrar dentro de la luz del seno. El trabajar a ciegas, recuerden que siempre decimos que cuando van a trabajar en el alveolo deben llevar una gasa para poder secar y verificar todas las maniobras que van a hacer con los distintos tipos de instrumental. Esto ayuda a que no se establezcan iatrogenia, a que se apliquen bien la fuerza de los elevadores o los puntos de aplicación, la fuerza de los forceps o bien el punto de aplicación de un elevador. Utilizar la vía de abordaje adecuada, siempre decimos eso. Considerar en primera intención si es una técnica que conviene realizarla la abulsión por vía alveolar, por medio de una odontosección y descomplejizar la maniobra a través del uso de elevadores como exodoncia simple, o bien realizar de primera intención una alveolectomía. Caninos retenidos, ¿por qué? Por su proximidad que pueden tener con el seno maxilar. Quistes, o sea, cuando hablamos de quistes importantes, donde hay una relación directa entre la cápsula quística y la mucosa del seno, generalmente estas patologías que invaden totalmente la luz del seno maxilar. La osteitis del seno, generalmente cuando ya hay un proceso de infección del seno maxilar y puede también encontrarse una osteomielitis del hueso maxilar. Bueno, en ambas situaciones esto puede favorecer
el proceso de comunicación entre la cavidad bucal y la luz del seno. La siguiente, Jorge. Bueno, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de comunicaciones y fístulas bucosinusales? O de comunicaciones y fístula. Jorge, ¿y la parte de fracción? ¿Tratamiento de fracción está? Bueno, normalmente vamos para atrás, no anda para atrás. Bueno, lo que primero se va a establecer es una efracción. Si es una fracción pequeña, con que usted, por eso vamos a hablar de en caso de que sea una fracción pequeña. Cuando ustedes hacen el diagnóstico, sospechan de que pueda haber alguna rotura del piso del seno y de la mucosa, hacen prueba avanzada y le da positivo. La técnica quirúrgica es proteger el coágulo. ¿Qué significa? Que tienen que conseguir que la herida cierre borde a borde, ¿eh? Que los labios del colgajo afrontan perfectamente, ¿eh? El colgajo, en este caso si es palatino, y el vestibular, que cierre perfectamente. Si es necesario rebajar la altura ósea a través de la alveoloplastía, de la regularización de tejidos duros, se hace hasta que nosotros podamos coaptar perfectamente los labios de la herida, haciendo una sutura prolija, ¿eh? Podemos asegurar con un colchonero horizontal y después con puntos separados, ¿eh? Eso es lo que normalmente se hace en una fracción simple, pequeña. ¿Estamos? En el caso de grandes fracciones, ya vamos a tratar como si fuera una comunicación o una fístula. La diferencia va a ser con respecto a la calidad del seno maxilar. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando de un tratamiento de un seno sano o si estamos hablando de un tratamiento de un seno infectado. Recuerden, en el caso de los senos infectados, se debe tratar conjuntamente no solo la vía de comunicación, llámese fracción, llámese comunicación o fístula, sino que también debemos tratar toda la patología del seno maxilar, si es una sinusitis aguda o crónica o si es poliposa, hacer ya el tratamiento del seno conjuntamente con el cierre de este trayecto que comunica el seno maxilar con la cavidad bucal. En estos casos tenemos distintas técnicas. La primera es la técnica en raqueta. Estas raquetas pueden ser vestibulares y palatinas. Cuando hablamos de raqueta, significa a la forma del tallado del colgajo con el cual se va a obliterar ese trayecto de comunicación, ¿eh? ¿Estamos? En segundo término, tenemos la técnica del colgajo deslizante apical con o sin fenestración perióstica. Esto se habla de un colgajo que se talla por el flanco vestibular, ¿eh? Con dos alivios, una festoneada. Generalmente se hace a la altura de la pieza dentaria involucrada, si hay soporte óseo, sin una pieza por delante y otra por detrás, como si fuera una incisión de Neumann. Se hace un festoneado y dos alivios verticales y se tracciona el colgajo para tratar de coaptar perfectamente el flanco vestibular con el palatino o el vestibular con el flanco, el vestibular con el palatino. Bien, me confundí porque realmente este colgajo deslizante apical también lo pueden hacer para el caso de los maxilares inferiores cuando quieren tratar fenestraciones periodontales. Técnica de colgajo deslizante lateral. Esta también es otra de las técnicas que pueden utilizar. Y la técnica de colgajo en doble plano, ¿eh? Vamos a explicarle algunas. No es necesario que todos sepan, nada más que existan esta técnica. Y vamos a desarrollar las más comunes para que ustedes puedan entender. Entonces, la técnica en raqueta o colgajo palatino, esta utilizamos generalmente la fibromucosa perióstica porque es más resistente y tiene mayor espesor, ¿eh? Entonces, siempre vamos a poder dejar una parte para que siga cubriendo la zona cruenta, que no quede totalmente expuesto el tejido óseo. Por eso la diferencia con el flanco vestibular, por eso son raquetas palatinas. Eh,
Acá Bueno, lo que hay que explicar, Oscar, hay que aplicarle acá, hay que tener en cuenta la arteria palatina sobre todo, que es muy importante cuando se hacen estos tipos de colgajos. sí, a ver, la palatina descendente, chicos. Pero en realidad ustedes saben que la palatina descendente se encuentra aproximadamente a 1 centímetro del primer molar. Entonces, si normalmente coincide, lo que tienen que hacer es tomar por distal. Y si se encuentra por distal, normalmente tomar por mesial. Es decir, eso es lo único. No hay otra cosa de otro recaudo, porque además, recuerden que por eso tomamos de espesor parcial, no es espesor total, porque la arteria se encuentra por debajo del periósteo. Entonces, para que ustedes tengan contacto con la arteria, tienen que incidir el periósteo. Por eso yo le había dicho hoy que tomamos justamente el tejido de la fibra mucosa palatina, porque tiene mayor espesor y se hace un colgajo parcial. O sea, la parte de mucosa y submucosa. Con eso es suficiente para poder obliterar la fístula. Siempre dejar una porción de submucosa y el periósteo para que proteja la arteria y también el proceso de cicatrización por segunda intención. Bien, siempre el diámetro del colgajo que vamos a tomar tiene que ser mayor al diámetro de la comunicación de la fracción o de la fístula, de manera tal que nos permita realizar una sutura. Como bien dice el nombre, tiene la forma de una raqueta, significa que se talla un colgajo que tiene una base que es prácticamente un poco más delgada que el extremo del colgajo, por eso es una raqueta. Y recuerden que siempre la base tiene que estar orientada hacia el sector donde se encuentra la palatina descendente, porque ese es nuestro medio de nutrición. ¿Estamos? Entonces, siempre la base tiene que estar orientada por mesial o distal, pero hacia la arteria palatina descendente, que es la que nos nutre ese colgajo. ¿Estamos? Entonces, una vez que tallamos el colgajo, se despega y se lo traspola al lugar donde vamos a suturar, a obliterar. Entonces, cuando obliteramos, previamente hicimos un avivamiento de los bordes de la herida de la comunicación o fístula, o de la fracción en particular, y se sutura, con sutura a puntos separados. La siguiente, Jorge. Bien. Ahí tenemos, esto es lo que habíamos hablado hoy, es el colgajo en doble plano. Entonces, en el colgajo, esto que ustedes ven ahí, puede ser un pólipo que ya está apareciendo del seno maxilar, en el caso del primer molar. Fíjense cómo el seno maxilar en la radiografía ya se ve velado, pierde su radioopacidad del seno, por eso decimos que está velado. Compárenlo con el lado izquierdo de la pantalla. Fíjense la diferencia que hay en un seno que ya está infectado con un seno sano. Y ese pólipo que ustedes ven ya es un pólipo que emerge del seno maxilar. Entonces se talla un colgajo por vestibular y un colgajo por palatino. Se realizan los alivios, como habíamos hablado hoy, por mesial y distal. Y por palatino únicamente se hace el despegamiento de la fibromucosa. Recuerden que la ubicación de la palatina descendente, porque acá sí pueden hacer también, si quieren, un colgajo de espesor parcial o de espesor total, esa es la diferencia. Y pueden también realizar un desperiostado. ¿Para qué? Para que le permita traccionar el colgajo como se ve en la figura inferior que está mostrando inferior derecha. Fíjense los alvíos verticales, podemos marcar en el ápice, en la base del colgajo, con un periostótomo, con un bisturí en forma aguda en la cara interna, para que eso facilite la tracción y podamos hacer el doble plano. Y cuando hablamos del doble plano significa no solo que vamos a utilizar estos dos colgajos que tallamos, sino también que vamos a utilizar lo que rodea a esa comunicación o fístula. Hacemos la incisión perimetral y posteriormente debridamos ambos extremos, ambas circunferencias hacia la línea media. Y eso hacemos un punto de sutura. Entonces ahí tenemos el primer plano con el mismo tejido patológico y posteriormente encima cubrimos con el flanco vestibular y el flanco palatino. Por eso es un colgajo en doble plano. La siguiente, Jorge. De todos modos,
chicos, esto no le vamos a pedir que desarrollen, porque esto ya es parte de lo que es el posgrado de cirugía y traumatología, sobre todo de la parte dentomaxilar. Sí, lo que vamos a hablar, cuáles son las posibles técnicas de tratamiento, pero nunca le vamos a pedir que desarrollen estas técnicas de tratamiento. La penetración de raíces en seno maxilar. Esto se puede hacer, recuerden que pueden ser piezas dentarias, que pueden ser en forma parcial, o bien piezas dentarias enteras, o sea, restos radiculares, que pueden ser raíces, por ejemplo, a partir de una odontosección, o bien algunas fracturas apicales que en el intento de eliminarlas se impulsan hacia el seno maxilar. Entonces, recuerden que siempre la más frecuente también va a ser el primer molar, sobre todo la raíz mesiovestibular, seguida de la palatina y por última la distovestibular. ¿Por qué? Porque normalmente la mesiovestibular es la que menos vamos a visualizar porque nos tapa, es decir, vamos a tener menor acceso visual para realizar las maniobras. No así la palatina y la distal, que tenemos mejor acceso visual. Entonces se le atribuye ese mayor porcentaje por la característica de la raíz, la anatomía que tiene esa raíz y por esas dificultades en la visión y el trabajo que tenemos, porque se encuentra el segundo premolar ligeramente y nosotros tenemos una visión antero-posterior. Bien, es importante porque produce una lesión, es importante porque produce una lesión, causa infección y favorece la entrada de alimentos, es decir, cuando se establece esa fracción, puede ser también que esa raíz esté contaminada, por lo tanto, no solo se intruye la raíz, sino también que los microorganismos que están dentro de esa raíz. Y a su vez, porque también ese trayecto que se origina entre el seno maxilar y la cavidad bucal puede favorecer posteriormente el pasaje de alimentos. La siguiente. Aquí también tenemos factores predisponentes y factores determinantes. Dentro de los factores predisponentes son similares, fíjense a lo que habíamos hablado anteriormente, que tenemos los senos maxilares grandes, senos maxilares muy neumatizados, raíces largas, pieza dentaria con destrucciones severas, dientes a los que se realizó tratamiento endodoncia o tratamiento de conducto, piso de dehiscentes por lesiones odontogénicas, apicales, abscesos o quistes. Son similares los factores predisponentes a las patologías anteriores de fracción, comunicación y fístula. La siguiente, Jorge. Y dentro de los factores determinantes también coinciden el uso indiscriminado de forceps, el uso indiscriminado de elevadores, el uso indiscriminado de curetas, raíces biseladas y laceradas, trabajar a ciegas y utilizar vías de abordaje inadecuadas. Bien, ahí hay un error anterior. Acá donde dice utilizar vía de abordaje adecuada, no, es vía de abordaje inadecuada. Inadecuada. Bien, la siguiente. Dentro de las causas pueden ser por impulsión, como hablábamos hoy, por presión y compresión. Estas son las causas por las cuales se puede impulsar una pieza dentaria entera, una parte de la porción radicular o una raíz entera a la luz del seno maxilar. La siguiente, Jorge. ¿Cuál es la conducta operatoria a seguir cuando hay un proceso de impulsión de una raíz en seno? No se debe hurguetear, que significa no tratar de que una cureta comenzar a raspar, pensando que vamos a eliminar el resto radicular. Porque puede ser que ese resto radicular o ese ápice o esa pieza dentaria entera esté parcialmente en seno y en esa maniobra de hurgueteo la terminamos de impulsar hacia la luz del seno. No realizar lavaje exagerado. ¿Qué significa? No lavaje con una presión exagerada, desmedida. Lo suficiente como para poder lavar y poder secar y ver con mucho cuidado. Abordajes locales o curetear tampoco. Primero tenemos que hacer el diagnóstico. De acuerdo al diagnóstico vamos a hacer la vía de abordaje de esa raíz. Actualmente nos aconseja hacer prueba de Valsalva. Normalmente hasta que no hagamos el diagnóstico, si ya tenemos corroborado que sospechamos que esa pieza dentaria, esa raíz o ese extremo apical de un ápice
se introdujo en el seno maxilar, tenemos que hacer no solo la evaluación clínica, que la podemos hacer, la avanzarla, o bien directamente irnos a una evaluación radiográfica. ¿Por qué? Porque muchas veces ha sucedido que cuando hay un estallido en una maniobra operatoria, se pierde la pieza dentaria y pensamos que realmente se fue al seno maxilar y muchas veces cayó en la salivadera o está en el piso de la boca se filtró entre el tejido óseo y el tejido blando del alveolo. Entonces, y realmente no fue hacia el seno maxilar. Por eso, una vez que hay sospecha, tenemos que iniciar el proceso de diagnóstico, no solo clínico, sino también radiográfico. Se debe realizar un examen clínico radiográfico, limpiar la zona, realizar un sondeo suave y suturar prolijamente, siempre y cuando ustedes no estén capacitados, no sean especialistas en cirugía y traumatología bucomaxilofacial, para poder realizar ustedes mismos el tratamiento de esa patología. Entonces, si no lo son, tienen que hacer todo lo que indica acá, realizar un lavaje, realizar un sondeo suave y suturar. Esa es la conducta operatoria para el que no está adiestrado para realizar el tratamiento. Posteriormente, hacer un examen radiográfico. Se debe realizar más de un tipo de técnica y variar la angulación para definir la posición en el seno. Usar referencia como sondas metálicas en el caso que realmente esté establecida una extracción. No vayan a colocar una sonda si no hay extracción, porque van a terminar ustedes por iatrogenia con la sonda realizando la extracción. Pero normalmente lo que hacemos, más allá de las radiografías periapicales que nos podrán servir para verificar si está parcialmente la raíz en el seno maxilar, normalmente se utilizan radiografías extraorales, una radiografía de perfil y una de frente, si van a utilizar técnicas radiográficas, una mentonasoplaca y una radiografía de perfil. Con eso es suficiente para poder detectar si se encuentra dentro de la luz o bien una tomografía axial computada o un dental scan. Las posibilidades pueden encontrarse en el seno, como habíamos hablado anteriormente, en el alveolo, parcial o totalmente, el tejido blando o en la cavidad bucal. Por eso le decía que normalmente una de las primeras conductas operatorias es revisar la cavidad bucal, que no haya sido expulsada la pieza dentaria, el resto radicular, al piso de la boca se ubica por debajo de la lengua, o bien en la maniobra de salivación del paciente en la salivadera o en una gasa de secado que pudimos haber eliminado. La siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, las complicaciones más comunes son la infección de la mucosa evolucionando a sinusitis, que se establezca una comunicación y posteriormente una fístula, y como una mayor complicación por la infección de un seno maxilar, podemos llegar a producir una pansinusitis, que significa la infección de los otros senos paranasales. A partir de un seno infectado, una infección importante del seno maxilar, ustedes pueden infectar el seno esfenoidal y los senos etmoidales. La siguiente, Jorge. Bueno, Jorge, ¿puede hablar de esto? Me quedé sin saliva. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, Dale. las vías de abordajes para posibilitar la extracción ya sea de una raíz o de cualquier resto que haya quedado en el seno, puede ser un implante. Más adelante hay un caso que lo vamos a mostrar de cómo se saca un implante dentro del seno maxilar. Serían las vías alveolar agrandada y la técnica de Talbot, que es una vía vestibular. La vía alveolar agrandada se realiza una incisión en Bolsinho o en Neumann, 2 o 3 dientes por delante y 2 o 3 dientes por detrás. Se talla un colgajo que siempre tiene que ser mucoperióstico, y lo que va a posibilitar esto es la exposición del hueso, y con una pinza gubia se va eliminando la tabla externa del alveolo. Eso lo que hace es que se pueda ensanchar el fondo del alveolo para retirar la raíz. Eso sería la forma de realizar una vía alveolar agrandada. También se puede hacer con una pequeña fresa redonda, poder agrandar ya sea un poquito el hueso por vestibular y por palatino, y si lo vemos a la raíz, poder sacarlo con una pinza y retirar esa raíz. Esa es la forma más prolija, donde la raíz ya no está totalmente en el seno, sino que a partir de esa vía alveolar agrandada lo que vamos a ver es parte de la raíz, entonces vamos a poder eliminarlo casi siempre sin complejidad.
¿tá? Lo importante es que ustedes sepan es que normalmente van a utilizar esta técnica en el caso de que las raíces estén parcialmente dentro del seno. Esta vía alveolar andada nos sirve justamente para aquellas raíces o piezas dentarias que están parcialmente en el seno o que se encuentran próximas al lugar de su alveolo. O sea, para eso únicamente vamos a utilizar este tipo de tratamientos. ¿Seguí, Jorge? Claro. Tenemos indicaciones precisas para esta técnica donde vamos a hacer solamente cuando se actúa sobre raíces vestibulares en senos no velados y cuando hay ausencias de migraciones. Cuando está contraindicada en raíces palatinas, ¿por qué? Porque cuando hay raíces palatinas, el alveolo ya es más grande y ya se usan otro tipo de técnicas que le vamos a explicar un poquito más adelante. Y cuando está contraindicada también cuando hay presencias de migraciones. ¿eh? Eso es con respecto a todo lo que es vía alveolar agrandada. Jorge, Con respecto a la otra técnica, la que esperá, se Jorge. hace por vestibular, ¿sí? Esperá, Jorge. Bueno, ¿qué significa migraciones, chicos? ¿Por qué la raíz palatina no? Porque ustedes de vestibular se va a hacer muy difícil agrandar la vía también de la raíz palatina. Hay un espesor de tejido que es mucho mayor. Y cuando hablamos de migraciones, significa que la raíz se haya alejado del lugar de la penetración. ¿Estamos? Entonces, en esos casos, ya es difícil poder tomarla desde una vía vestibular. Entonces, por eso, cuando está indicado, cuando hay ausencia de migraciones y está contraindicado cuando la raíz migró. Para eso ya tenemos la próxima técnica. Lo que ustedes tienen que saber de acá es en qué caso está indicado y en qué caso está contraindicado esta técnica de la vía alveolar agrandada. Recuerden que nunca le vamos a pedir que realicen, describan la técnica, eso no lo vamos a hacer, simplemente queremos saber las indicaciones, porque es lo que ustedes tienen que saber de acuerdo a su perfil de odontólogo generalista. Ahora bien, esta técnica que le explicamos anteriormente era cuando la raíz está parcialmente introducida dentro del seno. ¿Qué pasa si una raíz o un implante ya se encuentra dentro del seno? Ya es otra técnica totalmente diferente a la que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué vamos a hacer ahí? La vía anterior o vestibular o de Campbell-Loop. Es muy parecida a la técnica, la única diferencia es que se explora en busca de la raíz que ya se encuentra en el seno y no está parcialmente metida en el seno. ¿Dónde están indicadas estas técnicas quirúrgicas? En senos velados, en raíces palatinas. Anteriormente, la otra técnica, la vía alveolar andada, habíamos hablado de raíces vestibulares. Y cuando hay presencia de migraciones o tabicamiento, ahí estaría indicada esta técnica vía anterior o vestibular de Campbell-Loop. Bueno, lo que le vamos a mostrar ahora, a ver si me deja pasar el video. Jorge, por eso. Sí, decime, vamos. A ver, Sí. chicos, cuando hablamos de senos velados, es lo que habíamos dicho hoy, que son los senos infectados. ¿Estamos? Recuerden eso. Siempre cuando hay que hacer un tratamiento de un seno infectado y el tratamiento, ya sea una impulsión, de una efracción, de una comunicación o de una fístula, se debe tratar en forma conjunta el tratamiento local con el tratamiento del seno maxilar. ¿Estamos? Que eso le quede claro. Recuerden bien las indicaciones de una y las indicaciones de la otra, porque esas sí son preguntas que le vamos a hacer. Dale, Jorge, explicar el A ver videito. si me deja pasar el video. Ay, no está abriendo. No, no me está abriendo el video. A ver. No, Pero ¿y por qué no te abre? ¿Y por qué no no te me abre, abre. Jorge? Sí, ¿Por qué? no sé por qué no me está abriendo. Bueno, no importa, le vamos a colgar el video, chicos. Dale, eso podemos hacer. No me está abriendo. Claro, la técnica es exactamente lo mismo que habíamos hablado el otro día. Se hace un colgajo, van a ver un colgajo bien prolijo, una pieza por delante, una pieza por detrás, se despega un colgajo mucoperiósteo de la tabla vestibular
y posteriormente, en este caso, es para eliminar un implante que se introdujo dentro del seno maxilar. Y lo que hacemos es la osteotomía con bisturí piezoeléctrico, van a poder observar perfectamente en el video. Una vez que se hace la ventana, se incide, el seno estaba sano, o sea, no estaba velado, por eso únicamente había que retirar el implante y el elemento de la mucosa que rodeaba el implante. Una vez que hacemos la incisión de la mucosa del seno, abordamos adentro del seno, invadimos el seno, tomamos, eliminamos el polipoide que rodea el seno, eliminamos el que rodea, perdón, al implante, eliminamos el implante y posteriormente se hace la sutura. Entonces, esto lo van a ver perfectamente en el video, que es una técnica de Cowell Loop en el caso de que tengan senos sanos. Si el seno está infectado, hay que curetear totalmente la membrana del seno. Generalmente puede estar infectado el piso y la pared vestibular anteroexterna y el resto no. O bien puede estar infectado la pared posteroexterna y el piso. Generalmente las tres paredes y el piso no están totalmente involucrados. Por lo tanto, al hacer la observación con una fibra óptica dentro de la luz del seno, se puede distinguir el color blanco opalescente que tiene la membrana de la mucosa del seno y la normalidad que presenta. Y en el caso de estar infectado, tiene un efecto más eritematoso y tiene también formaciones de pólipos. Y en esos casos sí tenemos que eliminar la totalidad de la membrana del seno. Sí, algo para agregar es, la otra vez lo había nombrado, doctor, la parte del bisturí piezoeléctrico o ultrasonido, lo llaman también. Para que sepan, es un dispositivo electromédico que se usa mucho en odontología para la cirugía ósea, ya sea para una osteotomía, una osteoplatía. Y en realidad, el funcionamiento se basa en microvibraciones ultrasónicas con un corte muy selectivo, que eso le da cortes parejos, que corta el hueso y lo que tiene es que mantiene intactos los tejidos blandos. ¿eh? No lesiona tejido blando, Exactamente. no corta tejido blando, porque no incide, sino que trabaja por microvibración, por lo tanto lo desplaza al tejido blando. Esto también se utiliza mucho en el recolocamiento del nervio mentoniano, ¿eh? Que esto es un advenimiento que nos ayudó mucho para las patologías de neuritis o parestesia de los nervios mentonianos, poder reubicarlo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen grandes reabsorción alveolo-dentarias. Claro. Se Bueno. usa mucho en cirugías periodontales, en cirugía implantológica, cirugía oral, en cirugías endodónticas. ¿Tá? Este video lo vamos a colgar para que ustedes lo vean tranquilamente, dura aproximadamente entre 12 y 15 minutos. Si lo quieren ver, se llama bisturí piezoeléctrico. ¿Tá? Bueno, eh, bueno, ahí tienen la bibliografía. La bibliografía, déjale, es. ¿Quieren ¿Quieren sacarle hacer una algunas foto ahí? preguntas? Bueno, y ahora vamos a comenzar la clase de repaso, Jorge. Vamos a comenzar desde el principio, el Power. Y bueno, aquellos que tengan alguna duda lo pueden ir saneando. ¿Eh? Bien, ahí arrancamos. Antes de comenzar a pasar las diapositivas, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que hayan apuntado? ¿Alguien que no haya entendido algo? ¿Alguna consulta que quieran hacer de la clase anterior o de esta? Si no, vamos a ir pasando la diapositiva y pueden ir preguntando por el chat. ¿Eh? Anda pasando nomás, Jorge. Despacio, hermano, te lo ves. Está con hambre el doctor ya hasta ahora.
No te vayas tan rápido, Jorge. No te vayas tan rápido. Contá hasta 5 por lo menos cada placa, hermano. ¿Alguna pregunta, chicos? Estamos dominando. No te vayas tan rápido, Jorge. ¿No hay preguntas en el chat, Jorge? Jorge, ¿no hay preguntas en el chat? No, no hay ni una pregunta. Ahí está, hay una pregunta, Jorge. Buenas noches. Quería hacer una consulta respecto a la sinusitis. ¿Con todos los tratamientos se puede curar definitivamente? Sí, hay dos formas de tratar. Acuérdense que la sinusitis aguda puede tratarse cuando son incipientes, se pueden tratar con un tratamiento medicamentoso. Y si se la toma a tiempo la sinusitis aguda, con el tratamiento medicamentoso se la puede resolver. Y si es una sinusitis crónica, normalmente se hace un tratamiento del seno maxilar y también se resuelve la sinusitis definitivamente. Lo que pasa es que normalmente cuando estos procesos no son instalados por una relación local, por ejemplo, por una relación de continuidad o de contigüidad de piezas dentarias, se debe a, normalmente son pacientes que tienen pansinusitis. Entonces, si ustedes, por más que solucionen el problema del seno maxilar, espera un cachito, Jorge, por más que ustedes solucionen el problema del seno maxilar,
Si siguen infectados los demás senos, el seno maxilar es reservorio de todas las colecciones de los demás senos. Entonces no se va a curar. Por eso cuando hagan el diagnóstico, tienen que involucrar no solo el seno maxilar, sino también los otros senos. Y si es una cuestión local del seno maxilar, sí, con tratamientos medicamentosos en el caso de las agudas o invasivos en las crónicas, lo pueden solucionar definitivamente. Bueno, ¿no hay preguntas, chicos? Bueno, vamos a hacer una cosa porque también es por ahí un poco difícil para ustedes terminar el teórico y hacer la clase de repaso. Lo que vamos a hacer es un día antes del examen parcial o esa semana antes del examen parcial, con los teóricos hasta donde lleguemos, vamos a hacer una clase de repaso. Así ustedes tienen tiempo de poder leer, de poder cimentar las preguntas, que las dudas que le hayan quedado. Entonces, antes del examen parcial, en la semana previa, si es el miércoles o un lunes, nos juntamos a la noche y hacemos una clase de repaso de los teóricos que se dieron hasta el momento, si a usted le parece. ¿Le parece bien así, chicos? Sí, doctor, buenísima la idea. Que es mejor así, así ustedes tienen tiempo de poder leer un poco también. Sí, Bueno, el próximo teórico, sí, Jorge, es doctor. Quiste, ¿no es cierto? El, Jorge, el próximo teórico es el miércoles, le vamos a bajar esto con las preguntas. El lunes feriado, el miércoles que viene sería la parte de quiste radicular. bueno, va el doctor Popi Sánchez. Avisarle ya a Jorge, pasarle el power, y avisarle que el miércoles, la otra semana, va a haber quistes. Así que el doctor Sánchez le va, le va a dar la clase teórica la semana que viene. Muy bien, chicos, Ok, correcto. que, que tengan buenas noches. ¿Vos le avisás, Jorge, a Popi? Yo lo aviso mañana. Dale, ok, Hasta perfecto. luego, buenas noches.